Un científico ateo se burló de los creyentes en TV y Jesús le dio la lección más dura. Los reflectores del estudio de televisión brillaban con intensidad cegadora aquella noche del 23 de marzo, iluminando el rostro de un hombre que había construido su reputación sobre la demolición de creencias ajenas. El doctor Mauricio Beltrán, astrofísico de 42 años, se acomodaba en el sillón rojo del set de Controversia Abierta, el programa de debates más visto de la Ciudad de México, con una sonrisa que destilaba suficiencia. Su traje italiano color gris oscuro, perfectamente cortado, realzaba su figura atlética, resultado de largas horas en el gimnasio privado de su departamento en Polanco. El cabello negro peinado hacia atrás con gel, algunos mechones plateados en las sienes que le daban un aire distinguido, y aquellos ojos café oscuro que miraban al mundo con la certeza de quien cree poseer todas las respuestas. Doctor Beltrán, bienvenido nuevamente a nuestro programa, dijo la conductora Patricia Solís, una mujer de 50 y tantos años con experiencia en lidiar con personalidades complicadas. Esta noche debatiremos sobre ciencia y fe. ¿Son compatibles o mutuamente excluyentes? Mauricio cruzó las piernas con elegancia calculada, su sonrisa ampliándose mientras las cámaras enfocaban su rostro. Sabía exactamente cómo posicionarse para lucir mejor en pantalla. Años de apariciones televisivas le habían enseñado los ángulos perfectos. Patricia, agradezco la invitación, pero debo ser honesto desde el principio, comenzó, su voz grave y modulada resonando en el estudio. La pregunta en sí misma es generosa. La ciencia y la fe no son incompatibles porque nunca han estado en el mismo plano. La ciencia se basa en evidencia, método, comprobación. La fe es... Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Bueno, es el refugio de quienes no pueden enfrentar la realidad del universo sin muletas emocionales. Un murmullo recorrió la audiencia presente en el estudio. Entre el público se encontraba el padre Sebastián Morales, sacerdote de 68 años, de una parroquia humilde en Iztapalapa, invitado como contraparte para el debate. Sus manos arrugadas se aferraban a un rosario de madera gastado mientras observaba al científico con una mezcla de tristeza y preocupación. «Doctor Beltrán», intervino el padre Sebastián con voz temblorosa pero firme. «Con todo respeto, la fe ha consolado a millones de personas a lo largo de la historia. Ha dado esperanza en momentos de oscuridad. Ha transformado vidas». «¿Transformado vidas?», interrumpió Mauricio con una risa seca. «Padre, con todo respeto a su vocación, lo que usted llama transformación yo lo llamo resignación. La gente se refugia en la religión cuando no tiene las herramientas intelectuales para comprender el mundo. Es comprensible, incluso predecible, pero no por eso deja de ser una ilusión colectiva». Las cámaras capturaron el rostro enrojecido del sacerdote, la mandíbula tensa de Patricia y la expresión triunfal de Mauricio. En las redes sociales, los comentarios explotaban. Algunos defendían al científico, otros lo atacaban con ferocidad. Los ratings del programa alcanzaban su punto más alto de la temporada. «Déjeme compartir algo con usted, padre», continuó Mauricio, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en el anciano sacerdote. «Yo he dedicado 22 años de mi vida al estudio del cosmos. He observado galaxias que nacieron hace miles de millones de años. He calculado la expansión del universo. He estudiado agujeros negros, he contribuido a papers científicos que han avanzado nuestro entendimiento de la física cuántica, y en todos esos años, en todas esas ecuaciones, en toda esa inmensidad del espacio, jamás, ni una sola vez, he necesitado la hipótesis de un Dios para explicar lo que veo. La ciencia explica el cómo, doctor Beltrán», respondió el padre Sebastián, su voz ganando fuerza. «Pero la fe responde al por qué.
¿Por qué existe el amor? ¿Por qué sentimos compasión? ¿Por qué buscamos propósito? La ciencia puede describir las reacciones químicas en el cerebro, pero no puede explicar la experiencia del alma. ¿El alma? Mauricio soltó una carcajada genuina, casi infantil en su crueldad. Padre, el alma es un concepto medieval. Lo que usted llama alma es simplemente actividad neuronal. Cuando el cerebro muere, esa actividad cesa. No hay trascendencia. No hay vida después de la muerte. No hay juicio divino. Solo el silencio eterno del universo indiferente. Patricia Solís intentó moderar, pero Mauricio estaba en su elemento, alimentado por la adrenalina del debate y la atención de millones de televidentes. Su teléfono, que había dejado en modo silencioso sobre la mesa auxiliar del set, vibraba constantemente con notificaciones de Twitter, donde su nombre era tendencia número 1 en México. La ciencia no necesita a Dios, declaró Mauricio mirando directamente a la cámara principal, sabiendo que esta frase se convertiría en titular. Solo los ignorantes creen en milagros. Los milagros son eventos que aún no comprendemos, pero que eventualmente serán explicados por la ciencia. La fe es el opio del pueblo, como dijo Marx, y yo agregaría, es también la anestesia de la razón. El padre Sebastián cerró los ojos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Mauricio lo notó y no pudo resistir un último golpe. ¿Ve lo que hace, padre? Ante un argumento racional, se retira a la oración. Es el equivalente intelectual de taparse los oídos y cantar para no escuchar la verdad. Es patético, y francamente es por eso que la humanidad ha tardado tanto en progresar. La religión ha sido el freno de mano del conocimiento durante milenios. El debate continuó durante 45 minutos más, pero el tono ya estaba establecido. Mauricio demolió cada argumento del sacerdote con la precisión de un bisturí, citando estudios científicos, datos estadísticos, experimentos reproducibles. El padre Sebastián, entrenado en teología pero no en el arte del debate televisivo moderno, apenas podía articular respuestas coherentes ante la avalancha de ciencia y sarcasmo. Cuando finalmente terminó el programa, Mauricio se despidió de Patricia con un beso en la mejilla, ignoró deliberadamente al padre Sebastián y salió del estudio con paso triunfal. Su asistente, Daniela, una joven de 28 años con maestría en física, lo esperaba en el pasillo con su teléfono en mano. «Doctor Beltrán es tendencia en todas las redes sociales», dijo emocionada. El clip donde dice que solo los ignorantes creen en milagros ya tiene más de 200.000 reproducciones y apenas han pasado 30 minutos. «Bien», respondió Mauricio mientras revisaba su propio teléfono. «La controversia vende, Daniela, y además dije la verdad. Eso es lo que importa». El trayecto de regreso a su departamento en Polanco lo hizo en su BMW negro, escuchando música clásica, sintiéndose invencible. Las calles de la Ciudad de México brillaban con las luces nocturnas. El tráfico ya había disminuido considerablemente pasadas las 11 de la noche. Mauricio vivía en el piso 20 de uno de los edificios más exclusivos de la zona, con vista privilegiada hacia el bosque de Chapultepec y la ciudad iluminada. Cuando llegó al edificio Torres del Ángel, el conserje de la noche, don Ramiro, un hombre de 63 años que había trabajado ahí durante 15 años, lo saludó con una sonrisa forzada. «Buenas noches, doctor Beltrán. Lo vi en la televisión esta noche». «¿Y qué le pareció, don Ramiro?», preguntó Mauricio con tono condescendiente mientras esperaba el elevador. El anciano conserje dudó, sus manos ajustando nerviosamente su uniforme azul marino. «Con todo respeto, doctor, yo creo que la fe y la ciencia pueden convivir. Mi esposa se curó de cáncer hace 5 años. Los médicos dijeron que era un milagro,
pero también fue gracias a la quimioterapia y a las oraciones de toda mi familia. Don Ramiro, interrumpió Mauricio con una sonrisa paternalista, su esposa se curó gracias a la medicina, que es ciencia aplicada. Las oraciones de su familia fueron un placebo emocional que los hizo sentir mejor, pero no influyeron en la realidad biológica de su enfermedad. Aprenda a agradecer a quien corresponde, a los médicos, a los científicos que desarrollaron esos tratamientos, no a un Dios imaginario. El elevador llegó con un suave ding. Mauricio entró sin mirar atrás, sin ver la expresión de dolor en el rostro del anciano conserje, sin notar las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos cansados. En el piso 20, Mauricio abrió la puerta de su departamento y fue recibido por el silencio de su espacio perfectamente organizado. Minimalista, moderno, frío. Las paredes blancas decoradas con fotografías del telescopio Hubble, estanterías llenas de libros científicos, una colección de premios y reconocimientos en vitrinas iluminadas. No había fotografías familiares, no había recuerdos personales. Su vida era su trabajo era su identidad. Se sirvió un whisky escocés de 30 años, se quitó la corbata y se dejó caer en su sofá de cuero italiano frente al ventanal que mostraba la ciudad extendida como un manto de luces. Encendió su laptop para revisar los comentarios en redes sociales. Los mensajes se dividían claramente. Científicos y ateos lo alababan como un héroe de la razón, mientras creyentes de todas las denominaciones lo llamaban arrogante, cruel, perdido. Perdido, murmuró para sí mismo con ironía, como si existiera un camino correcto. La vida no tiene propósito inherente. Somos accidentes cósmicos en un universo indiferente. Cuanto antes la gente acepte eso, antes podremos progresar como especie. Tomó un sorbo largo de whisky, saboreando el líquido ámbar que quemaba suavemente su garganta. Afuera, la ciudad seguía viva, millones de personas durmiendo, trabajando, amando, sufriendo, creyendo. Y él, Mauricio Beltrán, se sentía por encima de todos ellos, armado con su conocimiento, protegido por su intelecto. No tenía idea de que en menos de 2 horas, todo su mundo construido sobre la arrogancia del conocimiento comenzaría a desmoronarse como un castillo de naipes ante un viento que no podría medir, calcular ni explicar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Mauricio terminó su whisky y se dirigió a su estudio, una habitación que había convertido en su santuario personal de la ciencia. 3 monitores de computadora mostraban datos astronómicos en tiempo real. Telescopios conectados remotamente a observatorios en Chile y Hawái alimentaban constantemente información a sus sistemas. Las paredes estaban cubiertas con pizarras blancas llenas de ecuaciones complejas, fórmulas que pocos en el mundo podían comprender completamente. Eran las 12:43 de la madrugada cuando se sentó frente a su estación de trabajo. Tenía que revisar los datos de una investigación sobre materia oscura que presentaría en una conferencia internacional en Ginebra dentro de 2 semanas. Su reputación en la comunidad científica internacional era sólida. 3 libros publicados, docenas de artículos en revistas especializadas, colaboraciones con el MIT y el CERN. Era, sin duda, uno de los astrofísicos más brillantes de América Latina. Pero mientras revisaba las gráficas de distribución de materia oscura en cúmulos galácticos, una extraña sensación comenzó a invadirlo. Era algo que no había experimentado antes, una especie de inquietud que no podía atribuir a ninguna causa física o emocional evidente. Se levantó, caminó hasta la ventana y contempló la ciudad nocturna,
las luces parpadeantes de los edificios cercanos, el flujo constante de automóviles en Avenida Presidente Masaryk, incluso a esa hora. «Estoy cansado, eso es todo», se dijo a sí mismo en voz alta. Ha sido un día largo. El debate, la adrenalina. Probablemente bebí el whisky demasiado rápido. Decidió prepararse una taza de café en su máquina italiana de espresso, algo que lo ayudaría a concentrarse en los datos. Pero justo cuando presionaba el botón de inicio, todas las luces del departamento se apagaron súbitamente. No fue un apagón gradual, sino instantáneo, como si alguien hubiera cortado el suministro eléctrico con un interruptor gigante. «¿Qué demonios?», masculló Mauricio en la oscuridad. Buscó su teléfono celular en el bolsillo de su pantalón, pero cuando lo sacó, la pantalla también estaba completamente negra. Intentó encenderlo presionando el botón lateral, pero no respondía. Era como si la batería se hubiera agotado instantáneamente, a pesar de que recordaba claramente que tenía 87% de carga cuando salió del estudio de televisión. Se dirigió hacia el ventanal usando la luz tenue de la ciudad para orientarse. Las luces de los edificios vecinos también estaban apagadas. No solo su departamento, no solo su edificio, sino toda la cuadra parecía sumida en oscuridad. Sin embargo, más allá, en la distancia, la ciudad seguía brillando normalmente. «Un apagón local», razonó. «Debe ser un problema con el transformador del sector». Pero algo no encajaba. Los apagones no afectaban los teléfonos celulares. Los teléfonos funcionaban con baterías independientes de la red eléctrica. Intentó nuevamente encender su dispositivo, presionando todos los botones, pero la pantalla permanecía negra como el espacio profundo. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación primitiva que su cerebro racional inmediatamente intentó descartar. Se acercó más al ventanal, sus ojos adaptándose gradualmente a la penumbra. El edificio de enfrente, una construcción moderna de oficinas que durante el día reflejaba el sol como un espejo gigante, se alzaba oscuro y silencioso. Y entonces lo vio. En el techo del edificio de enfrente, a unos 50 metros de distancia, había una figura. Un hombre parado completamente inmóvil, envuelto en lo que parecía ser luz. No una luz artificial, no los reflectores amarillentos de la ciudad, ni el brillo blanco de las luces LED modernas, sino una luminosidad dorada, suave pero intensa, que parecía emanar de la figura misma. Mauricio parpadeó varias veces, frotó sus ojos con fuerza. Alucinación, pensó inmediatamente. Fatiga ocular, cansancio extremo, quizás el whisky tenía algo, o estoy experimentando algún tipo de migraña con aura visual. Cerró los ojos con fuerza durante 10 segundos completos, contando mentalmente. Cuando los abrió, la figura seguía ahí, inmóvil, envuelta en esa luz inexplicable. El hombre, porque definitivamente tenía forma humana, parecía estar mirando directamente hacia él, aunque desde esa distancia era imposible distinguir rasgos faciales. «Esto no está sucediendo», murmuró Mauricio, su voz temblando por primera vez en años. «Es una ilusión óptica. Tiene que haber una explicación racional». Pero entonces la figura habló. Y aquí radicaba lo verdaderamente imposible. La voz llegó clara, nítida, como si el hombre estuviera parado justo al lado de Mauricio, a pesar de la distancia y del cristal grueso del ventanal cerrado. «¿Y tú? ¿Qué haces cuando la ciencia calla y solo queda el alma?» La voz era profunda, resonante, pero no amenazante. Había en ella una cualidad que Mauricio no podía describir, algo que trascendía lo meramente auditivo. Era una voz que no solo se escuchaba con los oídos, sino que parecía vibrar en el pecho, resonar en los huesos. Mauricio retrocedió del ventanal, su corazón comenzando a latir con violencia. Su entrenamiento científico luchaba por mantener el control.
buscando desesperadamente explicaciones racionales. Alucinación auditiva, privación sensorial por la oscuridad repentina, estrés postraumático del debate, algo en el whisky. No, dijo en voz alta, hablándose a sí mismo como lo haría un científico registrando observaciones. Esto no es real. Las voces no viajan 50 metros a través del aire urbano y el cristal con esa claridad. Es físicamente imposible sin amplificación. Pero cuando miró nuevamente hacia el techo del edificio vecino, la figura había cambiado de posición. Ahora estaba más cerca del borde, como si hubiera dado varios pasos hacia adelante sin que Mauricio percibiera el movimiento. La luz dorada parecía más intensa, proyectando un brillo suave en el concreto del techo, y entonces sucedió algo que rompió completamente los últimos vestigios de compostura de Mauricio. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. No era el temblor característico de los terremotos que ocasionalmente sacudían la Ciudad de México. Ese movimiento ondulante y progresivo que todos los chilangos conocían bien. Esto era diferente. Una vibración profunda, constante, como si el edificio entero estuviera siendo sacudido por una mano invisible. Los objetos en su estudio comenzaron a traquetear. Los marcos de los diplomas en la pared vibraban contra el yeso. La taza de café vacía que había dejado sobre el escritorio comenzó a desplazarse lentamente hacia el borde. Los libros en las estanterías temblaban, algunos cayendo al suelo con golpes sordos. Mauricio se aferró al marco de la puerta del estudio, su mente científica intentando desesperadamente catalogar lo que estaba experimentando. Sismo, tiene que ser un sismo, magnitud moderada, quizás 5.3 o 5.5. La profundidad es superficial, por eso se siente tan intenso. Pero entonces notó algo que congeló la sangre en sus venas. El reloj digital de su microondas, visible desde donde estaba, había dejado de mostrar números. La pantalla LED, que debería haber permanecido iluminada incluso durante un apagón gracias a su batería interna, estaba completamente negra. Corrió a su estudio y verificó sus equipos. Los UPS, los sistemas de respaldo que protegían sus computadoras contra cortes de energía, también estaban muertos. Las pequeñas luces LED que indicaban que estaban cargados y funcionando se habían apagado. «Esto no tiene sentido», jadeó, su respiración acelerándose. «Los UPS tienen baterías de litio, completamente independientes de la red eléctrica. No pueden fallar todos simultáneamente a menos que...» No completó el pensamiento porque el temblor se intensificó. Los monitores de computadora en su escritorio comenzaron a deslizarse, uno de ellos cayendo al suelo con un estruendo de cristal roto. Las pizarras blancas con sus ecuaciones temblaban violentamente en las paredes. Mauricio cayó de rodillas, no por devoción, sino porque sus piernas simplemente cedieron ante el miedo más primitivo que había experimentado jamás. Y en ese momento de absoluta vulnerabilidad, con su rostro hacia el suelo de madera brasileña de su estudio, Mauricio Beltrán, el científico ateo que había ridiculizado la fe frente a millones, sintió algo que nunca antes había experimentado en sus 42 años de vida, la presencia abrumadora de algo infinitamente más grande que él, algo que no podía ser medido, calculado o explicado por ninguna ecuación. «Por favor», susurró sin saber a quién o qué le hablaba. «Por favor, que esto se detenga». El temblor cesó tan súbitamente como había comenzado. El silencio que siguió era absoluto, antinatural. Mauricio podía escuchar su propia respiración agitada, el latido frenético de su corazón, pero nada más. Ningún sonido de la ciudad, ningún ruido distante de sirenas o automóviles, nada. Era como si estuviera suspendido en una burbuja de silencio en medio del caos urbano. Se levantó lentamente, sus piernas temblando, y regresó al ventanal.
La figura en el techo del edificio de enfrente seguía ahí, pero ahora estaba extendiendo su brazo hacia Mauricio, la mano abierta en un gesto que podía interpretarse como invitación o advertencia. La luz dorada que emanaba de la figura se intensificó hasta un punto casi cegador. Mauricio tuvo que cubrirse los ojos con el antebrazo, pero incluso a través de sus párpados cerrados podía ver el resplandor. Y en medio de esa luz, escuchó nuevamente la voz. Has construido tu vida sobre la certeza de que tienes todas las respuestas, Mauricio. Pero las respuestas que más importan no se encuentran en las estrellas que observas, sino en el corazón que has cerrado. «No», gritó Mauricio retrocediendo del ventanal. «Esto no es real, no eres real, eres una alucinación, un truco de mi cerebro fatigado, un...» No terminó la frase, porque escuchó un sonido que heló su alma, el crujido profundo de estructuras de concreto rompiéndose. Venía desde abajo, desde los cimientos del edificio, y entonces comenzó el derrumbe. El piso bajo sus pies se inclinó violentamente hacia un lado. Mauricio fue lanzado contra la pared, su hombro izquierdo impactando dolorosamente contra el yeso. Los muebles comenzaron a deslizarse, sus preciosos equipos científicos, sus libros, todo volando por el aire en una danza caótica de destrucción. El sonido era ensordecedor, metal retorciéndose, concreto pulverizándose, cristal estallando. Mauricio intentó gatear hacia la puerta, pero otra sacudida lo lanzó hacia el techo. Por un momento surrealista, flotó en el aire, experimentando ingravidez, viendo su estudio desintegrarse a su alrededor en cámara lenta. Vio sus diplomas de Stanford y del MIT girando en el aire como hojas de papel. Vio sus monitores explotando en una lluvia de chispas y cristal. Vio la pared del ventanal agrietándose en un patrón de telaraña que se expandía desde el centro. Y luego cayó, golpeando el suelo nuevamente, pero ahora el suelo era el techo, y el techo era el suelo, y todo estaba girando en un torbellino de caos y terror. Sintió un dolor agudo en su cabeza, vio estrellas, reales o imaginarias, ya no podía distinguir, y luego sintió un líquido caliente correr por su frente. Sangre, su sangre, goteando sobre sus ojos. En ese momento de absoluto terror, en el nanosegundo entre la conciencia y la inconsciencia, Mauricio Beltrán vio nuevamente la figura dorada. Pero ahora estaba dentro de su departamento, parada en medio del caos, completamente inmóvil mientras todo a su alrededor se desintegraba. El rostro era visible ahora, y Mauricio vio unos ojos que contenían siglos de sabiduría y compasión infinita. «No me busques en tus telescopios, Mauricio», dijo la figura con una tristeza profunda. «Búscame en tu corazón». Y entonces todo se volvió negro. El primer sentido que regresó fue el olfato. Mauricio percibió el aroma característico de antiséptico hospitalario mezclado con el olor débil de flores frescas. Luego llegó el sonido, un pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco, voces lejanas en el pasillo, el zumbido apenas audible de equipo médico funcionando. Intentó abrir los ojos, pero los párpados pesaban como plomo. Logró entreabrir el ojo derecho apenas una rendija, suficiente para percibir luz fluorescente brillante que le causó un dolor punzante inmediato en la cabeza. Gimió involuntariamente. «¡Doctor! ¡Está despertando!», escuchó una voz femenina cercana, urgente. Pasos apresurados se acercaron. Sintió manos tocando su muñeca, tomando su pulso. Una luz pequeña y brillante fue dirigida a sus ojos, primero al derecho y luego al izquierdo, mientras alguien le levantaba los párpados con delicadeza profesional. «Señor Beltrán, ¿puede oírme? Soy la doctora Ramírez. Está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ha estado inconsciente durante 16 horas. Mauricio logró enfocar lentamente. Una mujer de unos 40 años con cabello castaño recogido en una coleta, bata blanca y estetoscopio alrededor del cuello,
lo observaba con una mezcla de alivio y asombro. Detrás de ella, una enfermera joven tomaba notas en una tableta digital. ¿Qué pasó?», logró articular Mauricio, su voz rasposa y débil, irreconocible para él mismo. «Hubo un derrumbe en su edificio», explicó la doctora mientras verificaba los signos vitales en el monitor. «El ala sur de las Torres del Ángel colapsó aproximadamente a la 1:15 de la madrugada del 24 de marzo. Usted fue encontrado en los escombros 5 horas después, cuando los equipos de rescate finalmente pudieron acceder a su piso». «¿Derrumbe?». Mauricio intentó incorporarse, pero un dolor agudo en las costillas lo detuvo. «Pero, ¿cómo? ¿Fue un terremoto?». La doctora Ramírez intercambió una mirada extraña con la enfermera antes de responder. «Esa es la parte inexplicable, señor Beltrán. No hubo ningún sismo registrado anoche. El Servicio Sismológico Nacional no detectó ninguna actividad sísmica significativa en la Ciudad de México. De hecho, ninguno de los edificios circundantes sufrió daños. Solo su edificio, y específicamente solo el ala donde usted vive». Mauricio sintió que su mente se fragmentaba intentando procesar esa información. No tenía sentido. Los edificios no colapsan espontáneamente, especialmente construcciones modernas como Torres del Ángel, que había sido terminado apenas 8 años atrás con todos los estándares antisísmicos más avanzados. «Eso es imposible», murmuró. «Tiene que haber una explicación. Falla estructural, corrosión en el acero de refuerzo, error de construcción que finalmente se dio». «Los ingenieros están investigando», dijo la doctora con voz suave. «Pero, señor Beltrán, hay algo más que necesita saber, algo que los médicos y yo no podemos explicar». La doctora hizo una señal a la enfermera, quien salió de la habitación. Regresó momentos después con una carpeta de expedientes y una tablet. La doctora deslizó su dedo por la pantalla, mostrándole a Mauricio una serie de radiografías, tomografías y reportes médicos. Cuando lo rescataron de los escombros, los paramédicos esperaban encontrarlo gravemente herido o muerto. El derrumbe fue catastrófico. 20 pisos colapsaron, toneladas de concreto y acero retorcido. Otras 4 personas que estaban en sus departamentos esa noche... La doctora hizo una pausa buscando las palabras correctas. No sobrevivieron. Mauricio sintió un nudo en el estómago. Conocía a sus vecinos, al menos de vista. La joven pareja del departamento 19B, siempre sonrientes. El ejecutivo solitario del piso 21. La anciana del 18C que alimentaba gatos callejeros. «Pero usted», continuó la doctora, su voz ahora teñida de asombro genuino, «fue encontrado en lo que los rescatistas describieron como una burbuja de aire entre los escombros. Una cavidad perfectamente formada, como si las estructuras colapsadas a su alrededor hubieran caído de manera específica para protegerlo. Las vigas de acero formaron un techo sobre usted. Losas de concreto se apilaron de manera que crearon paredes. Fue como si alguien hubiera diseñado su supervivencia. Coincidencia», dijo Mauricio inmediatamente, aunque su voz sonaba menos convincente que de costumbre. «Física del colapso estructural. Hay precedentes documentados de espacios vacíos que se forman durante derrumbes. Es raro, pero no imposible». «Cierto», asintió la doctora. «Pero aquí está la parte que desafía toda explicación médica. Según todos nuestros exámenes», levantó la tablet para que Mauricio pudiera ver las imágenes, «usted no tiene lesiones significativas». Mauricio observó las radiografías de su propio cuerpo. Esperaba ver fracturas, trauma interno, al menos moretones severos. Pero las imágenes mostraban un esqueleto intacto, órganos sin daños aparentes. «Tiene una contusión menor en el hombro izquierdo»,
explicó la doctora, señalando una pequeña área sombreada, y un corte superficial en la frente que requirió 3 puntos. Eso es todo. 3 puntos de sutura, señor Beltrán. Para un hombre que sobrevivió al colapso de 20 pisos de concreto y acero. Tiene que haber un error en los estudios, insistió Mauricio. Repitan las tomografías, verifiquen los equipos. Hemos repetido cada estudio 3 veces, interrumpió la doctora con firmeza. Hemos consultado con 6 especialistas diferentes. Todos llegaron a la misma conclusión. Usted está, médicamente hablando, perfectamente sano. Es más, su frecuencia cardíaca, presión arterial y niveles de oxígeno son los de una persona que acaba de despertar de un sueño reparador, no de alguien que estuvo enterrado bajo escombros durante 5 horas. Mauricio cerró los ojos, su mente científica luchando contra algo que no podía clasificar ni explicar. Recordó la figura dorada en el techo del edificio vecino, la voz que resonaba imposiblemente clara, el temblor que solo él había sentido, las palabras finales antes de perder la conciencia. Búscame en tu corazón. Necesito ver mis cosas, dijo de repente. Mi teléfono, mi billetera, lo que recuperaron de los escombros. La enfermera miró a la doctora, quien asintió. Momentos después, trajeron una bolsa de plástico transparente con las pertenencias personales de Mauricio. Su billetera, manchada de polvo de concreto pero intacta. Sus llaves, su reloj de lujo, el cristal agrietado pero aún funcionando. Y algo más, algo que hizo que el corazón de Mauricio se detuviera por un instante. Con manos temblorosas, sacó el objeto de la bolsa. Era un crucifijo pequeño, hecho de algún metal oxidado, quizás hierro o bronce. Parecía antiguo, muy antiguo, con detalles desgastados por el tiempo. Nunca había visto ese crucifijo en su vida. No era suyo. No tenía ningún objeto religioso en su departamento. ¡Jamás! ¿De dónde salió esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. La enfermera consultó una lista. Fue encontrado en su mano derecha, señor Beltrán. Lo estaba sosteniendo cuando lo rescataron. Estaba cerrado en su puño con tal fuerza que los paramédicos tuvieron dificultad para extraerlo sin lastimar sus dedos. Mauricio observó el crucifijo bajo la luz fluorescente del hospital. En la parte posterior había una inscripción tan pequeña que apenas podía leerse: Fides quaerens intellectum. La fe que busca entendimiento. Era una frase latina, una cita de San Anselmo de Canterbury, el teólogo medieval. Esto no es mío, repitió, pero su voz carecía de convicción. Alguien lo puso ahí, los rescatistas quizás, o alguien en el hospital. Soy ateo, yo nunca... Hay algo más, interrumpió la doctora Ramírez, claramente incómoda. Los rescatistas encontraron esto junto a usted, protegido bajo un pedazo de yeso que actuó como techo improvisado. Le entregó una hoja de papel, doblada cuidadosamente. Mauricio la desplegó con manos que no dejaban de temblar. Era una hoja de su propio cuaderno de notas, el que siempre mantenía en su estudio para anotar ideas y cálculos rápidos. Reconoció el papel inmediatamente. Había una pequeña mancha de café en la esquina superior derecha de donde había derramado su bebida semanas atrás. Pero lo que estaba escrito en la hoja le heló la sangre. Era su letra, definitivamente su caligrafía, con esos caracteres peculiares que había desarrollado durante años de tomar notas rápidas durante conferencias. Pero no recordaba haber escrito esas palabras. No busques en el cielo con telescopios, búscame en tu corazón. Era exactamente lo que la figura dorada le había dicho. Las mismas palabras, escritas con su propia mano. Yo no escribí esto, dijo Mauricio, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que sonaban huecas. No puedo haber escrito esto. No tiene sentido. Señor Beltrán,
dijo la doctora con voz suave pero firme. Soy médico. Me entrené para confiar en la ciencia, en la evidencia, en lo observable y medible. Pero llevo ejerciendo medicina durante 18 años y en ese tiempo he visto cosas que desafían toda explicación racional. A veces, la ciencia no tiene todas las respuestas. No. Mauricio sacudió la cabeza violentamente, aunque el movimiento le causó un dolor punzante. No voy a caer en eso. Tiene que haber una explicación. Quizás sufrí amnesia temporal y escribí eso durante un episodio disociativo. O alguien falsificó mi letra. O... Un golpe suave en la puerta interrumpió su desesperada búsqueda de racionalidad. La enfermera abrió y asomó la cabeza. Doctora, hay alguien que insiste en ver al señor Beltrán. Dice que es importante. ¿Quién es?, preguntó la doctora. Un sacerdote. Dice que lo conoció anoche en un programa de televisión. Mauricio sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. Por supuesto. El padre Sebastián Morales, el anciano sacerdote que había humillado públicamente apenas horas antes del derrumbe. No, dijo inmediatamente, no quiero verlo, dígale que se vaya. Pero la puerta ya se estaba abriendo más, y el padre Sebastián entró lentamente, apoyándose en un bastón de madera. Se veía incluso más anciano a la luz del día, su rostro surcado de arrugas profundas, sus ojos acuosos pero brillantes, con algo que Mauricio identificó como compasión genuina. «Doctor Beltrán», dijo el sacerdote con voz temblorosa pero cálida. «Vine tan pronto supe del accidente. Gracias a Dios que está vivo». «¿Gracias a Dios?». Mauricio dejó escapar una risa amarga. «Padre, vine aquí a burlarse de mí, a decirme que esto es un castigo divino por mi arrogancia, a regodearse en mí. Vine a traerle esto», interrumpió el padre Sebastián, extendiendo su mano arrugada. En su palma había otro crucifijo, casi idéntico al que Mauricio había encontrado en sus pertenencias. El mismo metal oxidado, el mismo diseño antiguo. El anciano sacerdote lo colocó suavemente en la mesita junto a la cama del hospital. «Mi abuelo me dio este crucifijo cuando yo era niño», explicó el padre. «Me dijo que había sido bendecido por un santo misionero que recorrió México en el siglo XIX, curando enfermos y convirtiendo corazones endurecidos. Durante toda mi vida lo he cargado conmigo. Y anoche, después de nuestro debate, mientras oraba en mi humilde parroquia, sentí un llamado claro en mi corazón. Ese crucifijo no era para mí, sino para usted». «Yo no lo quiero», dijo Mauricio, pero su voz sonaba débil, desprovista de la autoridad que solía tener. «No necesito sus símbolos religiosos ni sus oraciones». El padre Sebastián sonrió con tristeza. «Doctor Beltrán, pasé toda la noche de ayer orando por usted. No por venganza, no para que fuera castigado, sino para que encontrara paz. Oré para que sus ojos se abrieran no solo a las maravillas del universo, sino a las maravillas del corazón humano y del amor divino. Y cuando escuché en las noticias de la mañana sobre el derrumbe en su edificio, supe que mis oraciones habían sido escuchadas, aunque de una manera que yo nunca habría imaginado». «Sus oraciones no tuvieron nada que ver con esto», protestó Mauricio, pero su convicción se estaba resquebrajando como las paredes de su departamento. «Fue un accidente, una falla estructural, una casualidad», completó el padre. «Una casualidad que solo su edificio colapsara. Una casualidad que usted sobreviviera sin lesiones significativas. Una casualidad que encontrara un crucifijo en su mano que no recuerda haber tomado. Una casualidad que escribiera palabras que no recuerda haber escrito». Mauricio no tenía respuesta. Por primera vez en su vida adulta, su arsenal de explicaciones científicas, su armadura de racionalidad,
Se sentía inadecuado ante lo que había experimentado. «Dios no lo castigó anoche, doctor Beltrán», dijo el padre Sebastián con voz suave. «Lo salvó, y más importante aún, le dio una oportunidad de despertar a algo más grande que todas las ecuaciones y teorías del universo. Le dio la oportunidad de conocer el amor que mueve el sol y las otras estrellas». Las palabras del anciano sacerdote, una cita de Dante que Mauricio reconoció inmediatamente, resonaron en la habitación del hospital como un eco de la voz que había escuchado la noche anterior. Y por primera vez, desde que había despertado, Mauricio Beltrán, el científico ateo que tenía respuestas para todo, se permitió admitir la verdad más aterradora y liberadora de su vida. No sabía qué estaba pasando, no podía explicarlo, y quizás, solo quizás, no necesitaba hacerlo. Mauricio permaneció en el hospital durante 3 días más, no porque su condición física lo requiriera. Los médicos seguían asombrados por su recuperación inexplicable, sino porque psicológicamente no estaba preparado para enfrentar el mundo exterior. Las noticias del derrumbe habían circulado en todos los medios. Su nombre era mencionado constantemente, no solo como el científico ateo del controversial debate televisivo, sino como el sobreviviente milagroso del colapso de Torres del Ángel. La palabra milagro aparecía en todos los titulares, y cada vez que Mauricio la leía, sentía una mezcla de incomodidad y algo más profundo que no podía nombrar. Los periodistas intentaban entrevistarlo constantemente, pero había rechazado todas las solicitudes. No sabía qué decir, no tenía un marco de referencia para lo que había experimentado. Durante esos 3 días, el padre Sebastián visitó todos los días. No predicaba, no insistía, simplemente se sentaba junto a la cama y hablaba de cosas simples: el clima, las flores en el jardín de su parroquia, las historias de su comunidad en Iztapalapa. A veces traía pan dulce de una panadería cercana y compartía con Mauricio, contándole cómo el panadero, don Ernesto, había perdido a su esposa el año anterior, pero seguía horneando con amor cada madrugada. «¿Por qué hace esto?», preguntó Mauricio el segundo día, su voz cargada de genuina curiosidad. «Después de cómo lo traté en televisión, después de humillarlo frente a millones de personas, ¿por qué viene aquí todos los días?». El padre Sebastián masticó lentamente un pedazo de concha antes de responder. «Porque Jesús me enseñó a amar a mis enemigos y a orar por quienes me persiguen. Pero, doctor Beltrán, usted nunca fue mi enemigo. Usted era simplemente un hombre herido que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ya no podía ver más allá de ellos». «¿Herido?», Mauricio frunció el ceño. «No estoy herido. Mi vida ha sido exitosa. Tengo reconocimiento internacional, publicaciones en las revistas más prestigiosas». «Y está completamente solo», interrumpió el padre con suavidad. «Sin familia, sin amigos cercanos, sin nadie que lo extrañe cuando no está. He visto su departamento en las fotos de las noticias, doctor. Hermoso, moderno, perfecto y completamente vacío de vida. No había fotografías de seres queridos, no había recuerdos personales, nada que indicara que un ser humano con relaciones y amor vivía ahí». Las palabras del sacerdote encontraron su marca como flechas certeras. Mauricio miró hacia la ventana de su habitación del hospital, donde podía ver familias visitando a otros pacientes, esposas sosteniendo las manos de esposos enfermos, hijos trayendo flores a padres ancianos. Nadie lo había visitado a él, excepto el padre Sebastián. Su asistente Daniela había enviado un mensaje de texto educado deseándole pronta recuperación. Algunos colegas académicos habían enviado correos electrónicos formales. Pero nadie había venido en persona. Nadie había llorado de alivio al saber que estaba vivo. «Mi trabajo es mi vida», dijo Mauricio, pero incluso mientras pronunciaba las palabras sonaban huecas.
La ciencia no necesita conexiones emocionales para avanzar. Pero usted, doctor Beltrán, usted necesita conexiones emocionales para ser plenamente humano. La pregunta quedó suspendida en el aire como polvo flotando en un rayo de sol. Mauricio no tenía respuesta, o quizás tenía una respuesta que no estaba listo para admitir. En la tarde del tercer día, la doctora Ramírez entró con papeles de alta hospitalaria. Médicamente, no hay razón para mantenerlo aquí, dijo con una sonrisa. Aunque todavía no puedo explicar cómo, usted está completamente sano. Solo necesito que firme algunos documentos y puede irse. ¿Irme? Mauricio sintió un pánico repentino. ¿A dónde? Mi departamento está destruido. Mi edificio es un sitio de construcción acordonado. Puede quedarse en mi parroquia, ofreció el padre Sebastián, quien había llegado justo para la visita médica de rutina. No es lujoso como su departamento en Polanco, pero tenemos una habitación de invitados. Es simple, limpia. Puede quedarse el tiempo que necesite mientras busca un lugar permanente. Mauricio iba a rechazar automáticamente la oferta, pero se detuvo. ¿Cuál era su alternativa? ¿Un hotel impersonal? ¿El sofá del departamento de algún colega con quien apenas tenía relación personal? La verdad incómoda era que no tenía a dónde ir, no tenía a nadie con quien quedarse. Está bien, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad, pero solo temporalmente. Solo hasta que encuentre un nuevo lugar. El padre Sebastián sonrió con calidez. Por supuesto, doctor, el tiempo que necesite. Esa tarde, Mauricio salió del Hospital Ángeles del Pedregal por primera vez en 3 días. El sol de marzo brillaba intensamente. El aire de la Ciudad de México tenía esa calidad peculiar de la primavera temprana. El padre Sebastián había traído su viejo Tsuru blanco, un auto que había visto mejores días, pero que funcionaba con la confiabilidad de las cosas simples y bien mantenidas. El trayecto desde el hospital en el sur de la ciudad hasta la parroquia del padre Sebastián en Iztapalapa tomó casi 1 hora en el tráfico vespertino. Mauricio, acostumbrado a las calles limpias y ordenadas de Polanco, observaba por la ventana mientras el paisaje cambiaba dramáticamente. Las amplias avenidas y edificios modernos daban paso a calles más estrechas, casas modestas, mercados bulliciosos. La parroquia de San José, donde el padre Sebastián servía, era un edificio humilde pintado de blanco y azul claro, con una pequeña torre campanario que se alzaba sobre el barrio circundante. No había nada grandioso en ella, ninguna de la pompa arquitectónica de las grandes catedrales coloniales del centro histórico. Era simple, funcional, llena de las marcas del tiempo y el amor. No es mucho, se disculpó el padre mientras estacionaba el auto en un pequeño espacio al lado de la iglesia. Pero es hogar para muchos. Mauricio bajó del auto y fue inmediatamente rodeado por un grupo de niños que jugaban en el pequeño patio de la parroquia. Lo miraron con curiosidad, sus rostros sucios de tierra y felicidad. «¡Padre Sebastián!», gritó una niña de unos 8 años con coletas desparejas. «¿Quién es él?». «Este es el doctor Beltrán», explicó el padre. «Va a quedarse con nosotros por un tiempo. Quiero que todos sean amables con él». «¿Es un doctor de verdad?», preguntó un niño de unos 10 años con una camiseta de fútbol rasgada. «Mi mamá está enferma. ¿Puede verla?». Mauricio se sintió incómodo bajo el escrutinio inocente de los niños. Estaba acostumbrado a conferencias con colegas académicos, no a interacciones con población infantil de barrios populares. «Soy astrofísico», explicó con rigidez. «Estudio estrellas y galaxias, no personas». «¿Como en Star Wars?», preguntó otro niño con ojos enormes llenos de emoción. A pesar de sí mismo, Mauricio sintió una pequeña sonrisa tirando de las comisiones de sus labios. «Algo así, supongo»,
El padre Sebastián lo guió al interior de la parroquia. La habitación de invitados era exactamente como la había descrito, simple y limpia. Una cama individual con sábanas blancas recién lavadas, un pequeño escritorio de madera, una silla, un crucifijo en la pared y una ventana que daba al patio donde los niños seguían jugando. Era aproximadamente 1/10 del tamaño de su dormitorio en el departamento destruido, pero extrañamente no se sentía claustrofóbico. Se sentía acogedor. «Descanse», dijo el padre. «La cena es a las 7. Nada elegante, solo lo que podemos preparar con lo que tenemos, pero se lo ofrecemos con gusto». Cuando el padre Sebastián se fue, Mauricio se sentó en la cama y observó la habitación. En el escritorio había una Biblia, gastada por el uso, marcadores de diferentes colores sobresaliendo de sus páginas. Mauricio no había leído la Biblia desde un curso obligatorio de literatura en la universidad, y entonces solo la había visto como un texto histórico, no como escritura sagrada. Ahora, movido por un impulso que no entendía, tomó el libro y lo abrió al azar. Sus ojos cayeron en un pasaje del Salmo 46. «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Mauricio cerró el libro rápidamente, como si hubiera sido quemado. Esas palabras resonaban demasiado cerca de lo que había experimentado durante el derrumbe, ese momento de absoluta impotencia cuando toda su ciencia, todo su conocimiento no había servido de nada. A las 7 en punto, el padre Sebastián tocó suavemente a su puerta. «Doctor Beltrán, la cena está lista si tiene hambre». El comedor de la parroquia era una habitación grande y sencilla con 2 mesas largas. Estaban sentados alrededor de ellas un grupo variado de personas. Algunos de los niños que había visto en el patio, ahora limpios y con el cabello mojado de bañarse. Varias mujeres mayores que ayudaban en la parroquia. Un hombre joven con discapacidad en silla de ruedas. Una madre soltera con un bebé en brazos. Todos lo miraron cuando entró, y Mauricio se sintió expuesto de una manera que nunca había experimentado en conferencias internacionales frente a cientos de académicos. Estas miradas no juzgaban su intelecto o sus credenciales, sino algo más fundamental, su humanidad. «Siéntese donde guste», ofreció el padre Sebastián. Mauricio tomó asiento en el extremo de una mesa tratando de hacerse invisible. La cena consistía en arroz, frijoles, tortillas hechas a mano y un guisado simple de pollo con verduras. Era comida casera, preparada con amor por las manos de doña Refugio, una mujer de 70 años que había servido en la parroquia durante 35 años. Antes de comer, todos inclinaron sus cabezas. El padre Sebastián lideró la oración. «Señor, te damos gracias por estos alimentos, por las manos que los prepararon y por la compañía con que compartimos esta mesa. Te pedimos que bendigas a cada persona aquí presente, especialmente a nuestro nuevo amigo, el doctor Beltrán, que encuentre paz, sanación y propósito en su tiempo con nosotros. Amén». «Amén», respondieron todos al unísono. Mauricio no dijo nada, pero sintió algo cálido y desconocido expandiéndose en su pecho. Era comunidad, era pertenencia, era algo que había descartado como innecesario durante toda su vida adulta. Durante la cena, las conversaciones fluyeron naturalmente. Las mujeres discutían los preparativos para la fiesta patronal de San José que se aproximaba. Los niños hablaban animadamente sobre un torneo de fútbol. El hombre joven en silla de ruedas, Mateo, contaba chistes que hacían reír a todos. «Doctor Beltrán», dijo de repente el niño que había preguntado sobre Star Wars, «¿es verdad que usted estuvo en un edificio que se cayó y no se lastimó?» El silencio cayó sobre la mesa. Mauricio sintió todos los ojos sobre él.
Había evitado pensar demasiado en los detalles del derrumbe durante los últimos días, pero ahora la pregunta inocente del niño lo obligaba a confrontarlo. Sí, dijo finalmente. Es verdad. Mi mamá dice que fue un milagro, continuó el niño. ¿Usted cree que fue un milagro? Mauricio miró al padre Sebastián, quien simplemente observaba con interés, sin presionar. Toda su vida había negado los milagros, los había explicado como malentendidos de fenómenos naturales o exageraciones. Pero ahora, después de lo que había experimentado, después del crucifijo en su mano, después de las palabras escritas con su propia letra, no lo sé, admitió. Y esas 3 palabras fueron quizás las más honestas que había pronunciado en años. Solía pensar que sabía todas las respuestas, que la ciencia podía explicar todo, pero ahora no estoy seguro de nada. El padre Sebastián sonrió suavemente. La duda es el comienzo de la sabiduría, doctor Beltrán. Solo los tontos y los arrogantes afirman conocer todas las verdades del universo. Después de la cena, mientras ayudaba a lavar los platos, algo que nunca había hecho en su departamento de Polanco, donde tenía lavavajillas automático, Mauricio encontró consuelo en la simplicidad de la tarea. El agua tibia, el jabón, el movimiento repetitivo de limpiar. Doña Refugio trabajaba a su lado, secando los platos con un trapo de cocina gastado pero limpio. «Usted es el hombre de la televisión», dijo de repente la anciana, «el que dijo cosas feas sobre Dios». Mauricio sintió vergüenza, un sentimiento poco familiar para él. «Sí, fui yo, y me arrepiento de muchas cosas que dije. Todos decimos cosas de las que nos arrepentimos», dijo doña Refugio con sabiduría práctica. «Lo importante es qué hacemos después. Mi esposo murió hace 23 años. Dios lo tenga en su gloria. Fue un alcohólico terrible durante la mayor parte de nuestra vida juntos. Dijo y hizo cosas horribles, pero en sus últimos 3 años encontró a Dios, dejó el alcohol y se convirtió en el hombre más amoroso que conocí. Esos 3 años sanaron 30 años de dolor. Nunca es tarde para cambiar, doctor». Sus palabras se asentaron en el corazón de Mauricio como semillas plantadas en tierra fértil. Esa noche, en la pequeña habitación de invitados, no pudo dormir. Los ruidos del barrio eran diferentes a los de Polanco: perros ladrando, música distante de una fiesta, el grito ocasional de un vendedor ambulante. Pero no era desagradable, solo diferente. Era vida, bulliciosa e imperfecta. Se levantó y caminó hacia la ventana. El patio de la parroquia estaba iluminado por una única luz amarillenta. Miró hacia el cielo nocturno, buscando las estrellas que había estudiado durante más de 2 décadas. La contaminación lumínica de la ciudad oscurecía la mayoría, pero algunas de las más brillantes aún eran visibles. Venus brillaba en el horizonte occidental. Júpiter era visible más arriba. Las mismas estrellas que había observado a través de telescopios de millones de dólares, ahora las veía con sus ojos desnudos desde el patio de una parroquia humilde. Y por primera vez en su vida, Mauricio Beltrán, el astrofísico que había dedicado su existencia a desentrañar los misterios del cosmos, se arrodilló. No por debilidad, no por desesperación, sino por una humildad genuina que nunca antes había conocido. No pronunció palabras elocuentes, no recitó oraciones memorizadas que no conocía. Simplemente susurró en la oscuridad de su habitación: «Si estás ahí, si realmente estás ahí, ayúdame a ver más allá de mis ecuaciones. Ayúdame a entender lo que no puedo medir ni calcular. Ayúdame a creer». No hubo respuesta audible. No hubo voz resonante como la que había escuchado la noche del derrumbe. Pero sintió algo, una paz que descendía sobre él como nieve suave.
llenando los espacios vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Era tan real como cualquier dato científico, pero completamente inexplicable por el método científico. Mauricio Beltrán, el hombre que había vivido 42 años confiando solo en su intelecto, acababa de dar el primer paso vacilante hacia algo más grande que él mismo. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese paso único cambiaría el curso de toda su vida. Los días en la parroquia de San José se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. Mauricio había planeado quedarse solo unos días mientras buscaba un nuevo departamento en Polanco, pero algo lo retenía en ese lugar humilde de Iztapalapa. Quizás era la calidez genuina de la comunidad, quizás era la paz inexplicable que sentía cada vez que caminaba por el pequeño patio de la iglesia, o quizás era algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. Su rutina había cambiado drásticamente. En lugar de despertar en su departamento silencioso y solitario, ahora despertaba con los sonidos de la comunidad. Niños riendo en el patio, doña Refugio preparando el desayuno en la cocina comunitaria, las campanas de la iglesia llamando a la misa matutina de las 6. Al principio, el ruido lo había molestado, interrumpiendo su necesidad de silencio y concentración, pero gradualmente comenzó a encontrar consuelo en esos sonidos de vida. El padre Sebastián nunca lo presionaba para asistir a misa, nunca le predicaba ni trataba de convertirlo. Simplemente vivía su fe con una autenticidad tranquila que Mauricio encontraba más convincente que cualquier argumento teológico. El anciano sacerdote se levantaba cada día antes del amanecer para orar, pasaba sus mañanas visitando enfermos en el barrio, sus tardes ayudando con tareas administrativas de la parroquia y sus noches escuchando los problemas de quienes buscaban consejo. Vivía con casi nada. Su única posesión de valor era su viejo rosario de madera, pero irradiaba una riqueza de espíritu que Mauricio nunca había visto en los círculos académicos acaudalados donde solía moverse. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, Mauricio se encontró caminando hacia la iglesia durante la misa matutina. No entró, pero se paró en la puerta, observando. El pequeño templo estaba medio lleno con gente del barrio, ancianos con manos callosas de toda una vida de trabajo, madres solteras con niños pequeños inquietos, trabajadores en uniformes de fábricas cercanas antes de ir a sus turnos. El padre Sebastián celebraba la misa con una reverencia simple pero profunda, y cuando llegó el momento de la homilía, sus palabras resonaron en Mauricio de una manera inesperada. El Evangelio de hoy nos habla del hijo pródigo, comenzó el padre con su voz temblorosa pero firme. Un joven que abandonó a su padre, desperdició su herencia en una vida de excesos, y cuando todo estaba perdido, regresó a casa esperando castigo. Pero en lugar de castigo, encontró los brazos abiertos de un padre que nunca dejó de amarlo. El padre hizo una pausa, sus ojos recorriendo la congregación y deteniéndose momentáneamente en Mauricio parado en la puerta. Hermanos y hermanas, todos somos ese hijo pródigo de alguna manera. Todos hemos desperdiciado los dones que Dios nos ha dado. Todos hemos construido muros entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Pero la promesa del Evangelio es esta: nunca es tarde para regresar a casa. Nunca es tarde para que Dios nos abrace nuevamente. Mauricio sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No lágrimas todavía, pero algo más profundo. El reconocimiento de que él era ese hijo pródigo, que había gastado su vida intelectual en una arrogancia que lo había alejado no solo de Dios, sino de su propia humanidad. Después de la misa, el padre Sebastián encontró a Mauricio todavía parado en la puerta. «Buenos días, doctor. ¿Desayuna con nosotros?» «Padre», dijo Mauricio abruptamente, «quiero ayudar. No sé cómo, no sé qué puedo hacer aquí,
pero quiero ser útil. No puedo seguir siendo solo un huésped que consume recursos sin contribuir. El anciano sacerdote sonrió. Hay muchas maneras de ayudar, doctor Beltrán. ¿Cuáles son sus talentos? Soy astrofísico, respondió Mauricio con un encogimiento de hombros. Estudio el universo. No sé cómo eso podría ser útil aquí. Los niños del barrio van a una escuela pública sobrepoblada con maestros exhaustos, dijo el padre pensativamente. Muchos son brillantes, pero nunca han tenido oportunidades de aprender más allá del currículo básico. ¿Qué tal si les enseña sobre las estrellas? Les muestra que el universo es vasto y maravilloso, y que ellos son parte de esa maravilla. La idea tomó forma en la mente de Mauricio. Enseñar había sido parte de su carrera académica, pero siempre a nivel universitario, a estudiantes ya interesados en física. Enseñar a niños de primaria en un barrio marginal sería completamente diferente. No tengo materiales, dijo. No tengo mi laptop, mis presentaciones, mis... Tiene el cielo, interrumpió el padre Sebastián, señalando hacia arriba. Y tiene conocimiento en su cabeza y pasión en su corazón, si decide compartirla. Esa tarde, Mauricio comenzó a preparar su primera clase para los niños de la parroquia. Sin acceso a su tecnología habitual, tuvo que ser creativo. Usando cartulinas y marcadores donados por una papelería local, dibujó el sistema solar. Sus manos, acostumbradas a teclear ecuaciones en computadoras de alto rendimiento, ahora creaban ilustraciones simples pero educativas. La primera sesión se llevó a cabo en el patio de la parroquia un sábado por la tarde. 17 niños se sentaron en el suelo de concreto, mirando a Mauricio con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos lo reconocieron como el hombre de la televisión que había dicho cosas malas sobre Dios, pero el padre Sebastián les había explicado que las personas pueden cambiar, pueden aprender, pueden crecer. Buenos días, comenzó Mauricio, su nerviosismo evidente. Mi nombre es Mauricio y durante durante el tiempo que estemos juntos, quiero mostrarles algo increíble. Quiero mostrarles el universo. Desarrolló su cartulina del sistema solar. Esta es nuestra casa cósmica, el Sol en el centro, y estos son los planetas que giran a su alrededor. La Tierra donde vivimos es este pequeño punto azul. ¿Saben cuántos planetas hay? 8, gritó un niño. 9, Plutón también cuenta, protestó otro. Mauricio sonrió. Excelente debate. Y en ciencia está bien tener opiniones diferentes. Ahora déjenme contarles algo asombroso. Todo lo que ven a su alrededor, todo lo que toca, todo de lo que están hechos, fue creado en el corazón de una estrella. Los ojos de los niños se ampliaron. Es verdad, continuó, su pasión por el tema despertando. Hace miles de millones de años, estrellas gigantes explotaron, y en esas explosiones se formaron todos los elementos que conocemos: el calcio de sus huesos, el hierro en su sangre, el oxígeno que respiran. Literalmente están hechos de polvo de estrellas. ¿Como en los cuentos de hadas?, preguntó una niña de ojos enormes. Mejor que los cuentos de hadas, respondió Mauricio, porque esto es real. Ustedes son parte del universo y el universo es parte de ustedes. Mientras enseñaba, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en su vida profesional, Mauricio no estaba usando la ciencia para probar su superioridad intelectual o para denigrar las creencias de otros. Estaba usándola para inspirar asombro, para conectar a estos niños con algo más grande que sus circunstancias difíciles. Estaba enseñando no desde la arrogancia, sino desde el amor. Las sesiones se volvieron regulares. Cada sábado por la tarde, más niños se unían.
Pronto no eran solo niños, sino también adultos curiosos del barrio que habían escuchado sobre las clases de estrellas en la parroquia. Mauricio comenzó a enseñar conceptos más complejos, adaptándolos al nivel de comprensión de su audiencia diversa. Una tarde, un mes y medio después de su llegada a la parroquia, llegó una visita inesperada. Mauricio estaba en medio de explicar los agujeros negros, usando una sábana estirada y una pelota de béisbol, cuando vio a un hombre de traje parado en la entrada del patio. Era el doctor Fernando Méndez, director del Instituto Nacional de Astrofísica, donde Mauricio había trabajado antes del derrumbe. «Mauricio», dijo el doctor Méndez después de que terminara la clase, «te hemos estado buscando durante semanas. Has ignorado todos nuestros correos electrónicos, todas nuestras llamadas». Mauricio había, de hecho, recuperado su teléfono y acceso a sus cuentas de correo, pero había elegido no responder. Ese mundo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. «Lo siento, Fernando. He estado procesando muchas cosas». «El instituto quiere que regreses», dijo el director sin rodeos. «La conferencia en Ginebra se pospuso hasta octubre. Tu investigación sobre materia oscura es revolucionaria. No podemos permitir que eso se desperdicie. Y honestamente, después del escándalo mediático del derrumbe, tu regreso sería una gran historia para el instituto. El científico que sobrevivió milagrosamente regresa a la ciencia. Sería excelente para las relaciones públicas». Mauricio miró alrededor del patio de la parroquia. Los niños guardaban las cartulinas y marcadores, riendo y discutiendo animadamente sobre lo que habían aprendido. Doña Refugio preparaba limonada para todos. El padre Sebastián observaba desde la puerta de la iglesia con una expresión de orgullo paternal. «No», dijo Mauricio, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «No voy a regresar». El doctor Méndez parpadeó, atónito. «¿Qué? Mauricio, eres uno de los astrofísicos más brillantes de tu generación. ¿No puedes simplemente abandonar tu carrera para... ¿qué? ¿Vivir en una parroquia y enseñar ciencia básica a niños?» «Eso es exactamente lo que voy a hacer», respondió Mauricio. «Durante 20 años perseguí reconocimiento académico, publiqué papers que solo otros 12 expertos en el mundo podían entender, di conferencias en lugares prestigiosos, y estaba completamente vacío. Pero aquí, enseñando a estos niños, viendo sus ojos iluminarse cuando entienden que están hechos de estrellas, esto tiene significado, esto tiene propósito». «Estás desperdiciando tu potencial», insistió el director. «Todo tu entrenamiento, tus años de estudio...» «No los estoy desperdiciando», interrumpió Mauricio. «Los estoy usando de la manera que siempre debí hacerlo, para conectar a las personas con la maravilla del universo, no para alimentar mi ego o acumular credenciales académicas». El doctor Méndez sacudió su cabeza con incredulidad. «El derrumbe cambió algo en ti. No sé si fue trauma o... fue gracia», dijo Mauricio suavemente. «Aunque me ha tomado tiempo entender eso». Después de que el director se fue, claramente frustrado, el padre Sebastián se acercó a Mauricio. «Esa fue una decisión valiente, doctor Beltrán». «Me siento aterrorizado», admitió Mauricio. «He definido mi identidad por mi trabajo académico durante toda mi vida adulta. Sin eso no sé quién soy. Quizás ese es precisamente el punto», dijo el padre con sabiduría. «Quizás necesitas descubrir quién eres más allá de tus títulos y logros. Quizás necesitas descubrir al Mauricio que Dios creó, no al que tú construiste». Esas palabras resonaron profundamente. Mauricio había pasado décadas construyendo una imagen de sí mismo. El científico brillante, el ateo vocal, el intelectual superior. Pero ese edificio, como Torres del Ángel, había colapsado,
Y ahora, entre los escombros de su antigua vida, tenía la oportunidad de construir algo nuevo, algo más auténtico. Los meses siguientes trajeron más cambios. Mauricio comenzó a asistir a misa, inicialmente solo observando, luego participando tímidamente, eventualmente con una devoción que lo sorprendía a sí mismo. No fue una conversión súbita o dramática, sino un despertar gradual, como el amanecer lento sobre la Ciudad de México. Leyó la Biblia, no como literatura histórica, sino como escritura que hablaba a las profundidades de su alma. Los salmos resonaban con sus propias luchas y redescubrimientos. Las parábolas de Jesús revelaban verdades que ninguna ecuación podía capturar. Y las cartas de San Pablo hablaban de transformación, de morir al viejo yo y nacer a uno nuevo. Una tarde de julio, 4 meses después del derrumbe, Mauricio se encontró en el confesionario de la parroquia de San José. Era su primera confesión desde la infancia, un sacramento que había rechazado como superstición durante décadas. «Padre», comenzó, su voz quebrándose con emoción, «no sé por dónde empezar. He vivido 42 años en arrogancia y orgullo. Ridiculicé las creencias de otros, lastimé a personas con mis palabras, construí mi vida sobre la ilusión de que era mejor que todos los demás porque tenía conocimiento científico. El Señor conoce todos tus pecados, hijo», respondió el padre Sebastián desde el otro lado de la rejilla, «y aún así te ama. ¿Sientes genuino arrepentimiento?» «Siento que me estoy ahogando en arrepentimiento», admitió Mauricio. «Cuando pienso en cómo traté a la gente, en las palabras crueles que dije en televisión, en cómo ridiculicé su fe, ¿cómo puedo ser perdonado por eso? La misericordia de Dios es infinita», dijo el padre, «mucho más grande que cualquier pecado que hayas cometido. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿A vivir de manera diferente?» «Ya he comenzado», respondió Mauricio. «Pero padre, hay algo más. La noche del derrumbe vi algo, escuché algo, una figura envuelta en luz dorada, una voz que habló directo a mi alma. Durante semanas he tratado de convencerme de que fue una alucinación, trauma, mi cerebro tratando de procesar una situación extrema, pero mientras más tiempo pasa, más seguro estoy de que fue real. Fue Jesús, ¿verdad? Me encontró cuando estaba más perdido. Hubo un silencio largo del otro lado del confesionario. Luego el padre Sebastián habló con una voz cargada de emoción. «El Señor usa muchas maneras de alcanzarnos, hijo. A veces susurra en la quietud de nuestros corazones. A veces grita a través de las circunstancias de nuestras vidas. Y a veces, para aquellos que están más perdidos, se revela de maneras que desafían la comprensión humana. Lo que viste, lo que escuchaste, es entre tú y Dios. Pero el fruto de ese encuentro es evidente, ha sido transformado». Mauricio salió del confesionario con lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación del peso de años de arrogancia finalmente levantado de sus hombros. En septiembre, 6 meses después del derrumbe, Mauricio tomó otra decisión radical. Con los ahorros que había acumulado durante su carrera académica, compró un terreno pequeño en Puebla, a 2 horas de la Ciudad de México. Era un área rural, rodeada de campos y montañas, con un cielo nocturno aún visible a través de la contaminación lumínica mínima. Allí, con la ayuda de la comunidad de la parroquia y donaciones de personas que habían escuchado su historia, comenzó a construir el Centro de Esperanza para Huérfanos San José. No sería una institución grande o lujosa, pero sería un hogar para niños que no tenían ninguno, un lugar donde recibirían amor, educación y la oportunidad de maravillarse con el universo. El diseño del centro incluía un pequeño observatorio con un telescopio modesto, donado por un colega académico que, a pesar de no entender completamente la transformación de Mauricio, respetaba su nueva misión.
Los niños del centro aprenderían no solo matemáticas y ciencia, sino también valores, fe y propósito. La inauguración del centro se llevó a cabo el 23 de marzo, exactamente un año después del derrumbe. El padre Sebastián bendijo el edificio mientras una multitud de más de 200 personas del barrio de Iztapalapa había viajado para celebrar. Los niños corrían por el campus, sus gritos de alegría llenando el aire de la tarde. Mauricio, parado en el centro del patio nuevo, miró a su alrededor con asombro. Un año atrás había estado parado en un estudio de televisión lleno de arrogancia, declarando que solo los ignorantes creen en milagros. Ahora estaba parado en medio de un milagro viviente, su propia transformación, imposible de explicar por la ciencia, pero innegable en sus frutos. Esa noche, después de que todos se fueron, Mauricio subió solo al pequeño observatorio. El telescopio estaba apuntado hacia Júpiter, sus lunas visibles como pequeños puntos de luz orbitando el gigante gaseoso. Observó por el ocular, viendo los mismos fenómenos celestes que había estudiado durante décadas, pero ahora con ojos completamente diferentes. La ciencia me mostró el universo, murmuró repitiendo las palabras que ahora se habían convertido en su testimonio personal. Jesús, el propósito. Sintió una presencia a su lado, aunque no había nadie físicamente allí. Era la misma presencia que había sentido en su habitación de hospital, en el confesionario, en los momentos de oración silenciosa. No era una presencia audible o visible, pero era más real que cualquier cosa que pudiera medir con instrumentos científicos. Gracias, susurró al cielo nocturno. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por el derrumbe que salvó mi alma mientras casi destruía mi cuerpo. Gracias por mostrarme que el verdadero conocimiento no viene solo del intelecto, sino del corazón rendido ante ti. Una estrella fugaz cruzó el cielo, un meteorito quemándose en la atmósfera terrestre. Mauricio sonrió. En su antigua vida, habría calculado la velocidad del meteorito, su composición probable, la física de su desintegración atmosférica. Ahora simplemente admiró su belleza, un regalo momentáneo del creador del universo. Bajó del observatorio y caminó por el campus del centro. En la pequeña capilla que habían construido en el corazón del complejo, se arrodilló frente al altar. El crucifijo que había encontrado en su mano después del derrumbe estaba ahora montado en la pared, pulido y brillante, pero aún conservando su carácter antiguo. Señor Jesús, oró Mauricio con una humildad que había aprendido a través del sufrimiento y la gracia. Usa este lugar para tu gloria. Toma estos niños que vendrán aquí, huérfanos y perdidos como yo estaba, y muéstrales tu amor. Déjame ser un instrumento de tu paz, no de mi orgullo. Y cuando llegue mi último día, cuando finalmente deje este universo que tanto amo, déjame verte cara a cara y escuchar, bien hecho, siervo bueno y fiel. Fuera, la noche mexicana se extendía en toda su belleza. Las estrellas brillaban, indiferentes a los dramas humanos debajo de ellas, pero Mauricio ahora sabía que el creador de esas estrellas no era indiferente. Se preocupaba por cada alma, perseguía incluso a los más perdidos y nunca se rendía con nadie. Un científico ateo había ridiculizado la fe en televisión nacional y Jesús le había dado la lección más dura y más amorosa de su vida. No a través de castigo, sino a través de salvación. No a través de condenación, sino a través de invitación. No a través de destrucción, sino a través de reconstrucción. Y ahora Mauricio Beltrán, antes doctor en astrofísica de universidades de élite, ahora simplemente Mauricio, servidor de huérfanos y buscador de verdad, miraba las estrellas cada noche y murmuraba las palabras que se habían convertido en su credo personal, su testimonio de transformación.
La ciencia me mostró el universo, Jesús, el propósito. Y en esa síntesis perfecta de razón y fe, de conocimiento y amor, de estrellas y alma, Mauricio había encontrado finalmente su hogar.